Buenos días. Vamos a hablar hoy un poquitito sobre la radiología del tórax normal y vamos a ver algunas imágenes de radiografía del tórax patológico. Bien, hay muchos métodos radiológicos para el estudio de las patologías respiratorias y cardiovasculares. La radiografía simple, que seguramente es una de las más antiguas, la radioscopía, la tomografía axial computada, la ecografía. La ecografía es muy útil en cuanto a divisar, diagnosticar derrames pleurales, efectuar punciones dirigidas de los mismos, y la resonancia magnética nuclear. Cada una de estas exámenes complementarios digamos, tiene virtudes y tiene algunos efectos colaterales. La radiografía simple, evidentemente, fue el primer método y es el primer método en muchos lugares, y es conveniente que así lo sea. Es mucho más económico, permite hacer un screening de un montón de patologías cardiovasculares, respiratorias, catastrales, y simplemente con una placa de tórax, frente y perfil nos va a brindar importante información acerca de dichas patologías. Debemos tener algunas condiciones técnicas para tomar esas radiografías. La radiografía, ya vamos a ver, tiene que tener algunas cualidades. La radioscopía es un estudio muy dinámico, lo vemos en tiempo real. Es muy útil para evaluar la motilidad diafragmática, es útil muchas veces cuando se introduce una sonda de alimentación nasogástrica para evaluar si está bien colocada. Es útil y se utilizaba muchísimo en los estudios de bario, en estudios varitadas de esófago, para evaluar la motilidad esofágica, y también evaluar el agrandamiento de las cavidades izquierdas en cuanto a la impronta que daban hacia el esófago inferior. La ecografía también es útil, es económica, es práctica. Puede llegarse a utilizar no solamente en los centros, digamos, de diagnóstico, centros hospitalarios, sino por fuera de ellos. Son generalmente hoy en día elementos portables, y más puede hacerse al lado de la cama del paciente. Por supuesto que evidentemente no es útil para ver la parte ósea en principio, ¿no es cierto? No es el método ideal. Sí lo podemos utilizar mucho, como dije hace un ratito, para evaluar un derrame pleural, ver si ese derrame es punzable o no, y si es punzable, es importante dirigir entonces a través de este método una punción. Por supuesto, a nivel cardíaco es más que importante la ecografía, el ecocardiograma y por supuesto el ecodoppler para diagnosticar agrandamientos cardíacos, hipertrofias de cavidades, hipertrofias de las paredes, zonas de disminución del movimiento, de aquinesia, hipoquinesia, defectos valvulares, y a su vez también poder llegar a medir presiones y flujos. Bien, la próxima, la tomografía. La tomografía, bueno, es un elemento muy útil, en especial en todas las patologías del tórax, estudiando el mediastino, estudiando el parénquima pulmonar, las diversas densidades, las muchas patologías que a veces se ocultan en una radiografía de tórax. Podemos evidentemente evaluarlas a través de la tomografía computada.
Por supuesto es un elemento más oneroso, es un elemento más caro, pero bueno, tiene una representación anatómica muy prolija. Valora simultáneamente el parénquima pulmonar, el parénquima mediastínico. Hay ganglios que podemos visualizar en la tomografía computada que en la radiografía del tórax a nivel mediastinal, si no son lo suficientemente grandes, evidentemente pasarían desapercibidos. Bueno, nos individualiza desde el punto de vista geográfico, nos sectoriza de una manera bastante cercana a la anatomía normal que tiene el paciente. Y a través del material de contraste iodado podemos visualizar las estructuras vasculares. Por lo tanto, es importante muchas veces para diagnosticar un tromboembolismo de pulmón, una disección aórtica, evaluar determinadas estructuras o nódulos o tumores, si están vascularizados o no. Bueno, vamos a entrar un poquitito en esto, que son las generalidades de la radiografía de tórax. La radiografía de tórax usamos el frente, el perfil y en algunos casos también usamos la posición oblicua. ¿eh? Aquí vemos una radiografía, cómo se realiza una radiografía de tórax frente. El pecho del paciente está contra el chasis de la placa radiográfica. Tiene que estar el paciente en apnea inspiratoria y el haz de rayos tiene que estar centrado más o menos a la altura de la 11 dorsal. La distancia del tubo emisor de rayos con respecto al chasis aproximadamente debe estar entre 1,85 m y 2,85 m. Eso es la teleradiografía del tórax. La placa radiográfica debe incluir la totalidad del tórax, o sea, tenemos que visualizar los vértices pulmonares y los diafragmas y los senos costofrénicos. Por supuesto, tiene que estar en una inspiración, como dijimos, profunda, en apnea inspiratoria. Las clavículas tienen que estar, digamos, centradas en la parte central y las escápulas tienen que estar fuera del tórax. Por eso es muy importante la posición. Muchas veces un error en la posición del paciente hace que se desvirtúe muchas de las imágenes. Con respecto a la dureza de la placa o la penetración, habitualmente en una radiografía del tórax debemos visualizar en el frente hasta los primeros espacios intervertebrales, hasta el tercer o cuarto espacio intervertebral dorsal. Si una placa es muy blanda, tiene poca dureza, poca penetración, el rayo, en general no se ven las estructuras vertebrales, las primeras estructuras vertebrales. En cambio, si tiene una excesiva penetración el rayo, vemos prácticamente casi toda la columna desnuda, vemos prácticamente todas las columnas y todos los discos intervertebrales. Y bueno, esa es una placa que se llevó por delante todo el mediastino, por lo tanto, está mal sacada. La penetración o dureza, la intensidad del rayo va a depender muchas veces cómo es la contextura física del paciente, si es un paciente muy delgado o es un paciente muy obeso. Bueno, acá vemos una radiografía del tórax, vemos que es una radiografía completa, ¿eh? Es decir, vemos los vértices pulmonares perfectamente bien, vemos el hemidiafragma del lado derecho, hemidiafragma del lado izquierdo, y podemos visualizar bien los senos costofrénicos derechos y seno costofrénico izquierdo.
En cuanto a si está centrada o no, aquí vemos el extremo interno de cada una de las clavículas. Ustedes acá ven las apófisis espinosas, la proyección de las apófisis espinosas. Ven que hay un espacio más o menos equidistante, bastante prolijo en esta radiografía, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Esto significa que está bien centrada la radiografía, está bien centrada, bien tomada en una posición correcta. En cuanto a la penetración, acá vemos las primeras vértebras torácicas, vemos los espacios intervertebrales, y aquí lo perdemos. Esta placa tiene una correcta penetración. Acá vemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y ya el quinto no lo vemos. Entonces, la penetración del rayo es correcta. Esto negro que ustedes ven acá es aire, evidentemente que está en la placa. Bueno, vemos todo lo que es el continente, esto es todo el continente y esto es todo el contenido. Podemos ver que esta radiografía es de un paciente, que seguramente es un paciente masculino, ya que no vemos las sombras mamarias. Es un paciente que tiene un panículo adiposo un poco incrementado, aumentado. Aquí vemos distintas densidades. Esta densidad, digamos, más periférica, que está acá, más oscurita, esto es grasa, y esto es tejido, evidentemente tejido muscular, ¿sí? Fíjense que la sombra que dejan los músculos pectorales sobre los lóbulos inferiores de ambos lados, ¿sí? Bueno, cuando describimos una placa, entonces tenemos que evaluar si está completa, si está bien centrada, si la penetración es correcta, y posteriormente vamos a evaluar cada uno de los contenidos. Vean que las escápulas están por fuera del tórax. Esto es importante porque muchas veces la escápula está metida en el interior del tórax y dificulta a veces la interpretación de lesiones a nivel del pulmón. Bueno, esto desde el punto de vista anatómico, un poquitito es un dibujo en lo que representa cada una de esas estructuras que hemos visto recién. Aquí tenemos la primera costilla, acá tenemos la clavícula, las escápulas, acá tenemos la tráquea. La tráquea se divide a nivel de la cuarta vértebra dorsal en lo que es el bronquio fuente del lado derecho, el bronquio fuente del lado izquierdo. La estructura cardíaca, el borde derecho del corazón, el borde izquierdo del corazón, el hemidiafragma del lado derecho, el hemidiafragma del lado izquierdo. En general, el hemidiafragma del lado derecho debe ser un poco más alto, aproximadamente media vértebra, con respecto al del lado izquierdo. Media vértebra, estamos hablando aproximadamente de 2 centímetros de diferencia. Si los diafragmas están al mismo nivel, puede ser debido que, bueno, hay algo que puede llegar a empujar al hemidiafragma del lado izquierdo hacia arriba. Una distensión de la cámara gástrica, que es esto que está acá. Acá vemos un nivel hidroaéreo, aire y líquido. Esto es la cámara gástrica. Siempre que en una placa de tórax tenga una cámara gástrica, el paciente está parado y no está acostado. Cuando está acostado, esta cámara gástrica desaparece. Acá vemos bien los senos costofrénicos, deben ser siempre de esta manera, deben ser siempre deben tener una forma muy aguda. En general, los derrames, el velamiento de estos senos indica la presencia de un derrame pleural.
Se hace evidente ese derrame pleural en una placa radiográfica aproximadamente cuando tenemos unos 400 mililitros de líquido. Aquí vemos un perfil, una placa de perfil. Siempre es un perfil que es del lado izquierdo. Es un perfil izquierdo. Vean que los diafragmas se cruzan. Cuando los diafragmas son paralelos, el perfil es derecho. Aquí vemos el diafragma derecho, que es siempre más elevado, lo tenemos aquí. Diafragma del lado derecho, más elevado, y el hemidiafragma del lado izquierdo. Ustedes ven que aquí se cruzan. Bien, entonces decimos que esto es un perfil izquierdo. Bien, esto es el esternón, aquí estaría el esternón. Esto es la silueta cardíaca. Lo que contacta con el esternón en cuanto al corazón es el ventrículo derecho. En general, debe contactar con el tercio inferior. Cuando hay un agrandamiento del ventrículo derecho, ese contacto es mayor. Abarca el tercio inferior y parte del el tercio medio. Lo que vemos aquí es el espacio claro precardíaco, el espacio claro precardíaco. Nuevamente, cuando un paciente tiene un agrandamiento del ventrículo derecho, ese espacio precardíaco también disminuye. La salida de los grandes vasos, acá vemos la aorta ascendente, el callado, y la aorta descendente, ¿sí? Bueno, acá se proyecta la tráquea. Esto es la tráquea con la división de los bronquiofuente derecho, bronquiofuente izquierdo. Acá vemos los cuerpos vertebrales. Esto es el espacio claro retrocardíaco. Espacio claro retrocardíaco. Esto que está aquí es la aurícula izquierda. Recuerden que la aurícula izquierda es posterior. La aurícula izquierda es posterior, o sea que esto que vemos acá es la aurícula izquierda. Generalmente el espacio claro que debe haber entre el borde de la aurícula izquierda y el borde y la cara anterior de las vértebras es un espacio de una vértebra y media aproximadamente, ¿sí? Cuando ustedes tienen un crecimiento de la aurícula izquierda, este espacio claro, este espacio claro, disminuye, este espacio claro disminuye. Bueno, acá podemos también visualizar la cisura, esto es del lado, la cisura mayor, esto es la cisura mayor y esto es la cisura menor, ¿sí? Lóbulo superior derecho, lóbulo medio y todo esto es el lóbulo inferior, ¿ok? Bueno, esto un poquitito también visto ahora en una placa real. Bueno, esto está puesto a propósito. Fíjense que no es una placa completa, ¿sí? Es una placa donde ustedes no ven los senos costofrénicos. O sea, si tienen un pequeño derrame muy pequeñito, un velamiento, no no se ve. Entonces, es importante que las placas sean completas. Bueno, esto aquí vemos el vértice, vemos las clavículas, acá vemos las escápulas, el diafragma del lado derecho un poco más alto que el diafragma del lado izquierdo. Todo lo que es tejido, tejido adiposo. Acá vemos la primera costilla, acá vemos lo que es la tráquea, la división de la tráquea, bronquiofuente del lado derecho, bronquiofuente del lado izquierdo. En cuanto a la silueta cardíaca, vemos esta parte, esta línea, que es una línea generalmente vascular, de ingreso
la vena cava. Acá vemos lo que contacta la parte inferior del corazón de la silueta cardíaca, que contacta con el diafragma, siempre es la aurícula derecha. Aquí vemos lo que es ventrículo izquierdo. Aquí vemos la aorta, el callado de la aorta, el botón aórtico, ¿sí? El botón aórtico, ¿no? Está siempre por arriba. Y cabalgando sobre el bronquio fuente izquierdo, se encuentra el tronco de la arteria pulmonar. Inmediatamente por debajo del bronquio fuente izquierdo tenemos la aurícula izquierda y la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces, cuando un paciente tiene agrandamiento de la aurícula izquierda, hay un levantamiento de este bronquio, hay una horizontalización. Vean ustedes que si yo trazo una línea paralela al bronquio fuente izquierdo, generalmente caigo un poquitito por dentro del seno costofrénico izquierdo. En general aproximadamente entre 1 y 2 centímetros. Cuando hay un agrandamiento de la aurícula izquierda, levanta este bronquio fuente, lo horizontaliza. Y si yo trazo una línea por ahí, caigo acá. Eso me indica que, bueno, la aurícula izquierda puede estar agrandada. Entonces, el agrandamiento de la aurícula izquierda la puedo visualizar tanto en el perfil, como les había dicho, con una disminución de ese espacio retrocardíaco, el espacio claro retrocardíaco, o lo puedo ver en el frente. Y muchas veces podemos ver lo que se llama doble arco. Bueno, los pulmones tienen distintos lóbulos, y los lóbulos tienen distintos segmentos. Sé que es un poquitito tedioso estudiar un poquitito esto, pero en general, luego en la práctica, esto es muy simple, muy fácil de aplicar cuando uno lo utiliza todos los días. Bueno, el pulmón derecho tiene el lóbulo superior, que tiene 3 segmentos, el apical, el posterior y el anterior. El lóbulo medio, el segmento lateral y el segmento medial, y el lóbulo inferior derecho tiene estos 5 segmentos, que es el apical, el medial, el anterior, el lateral y el posterior. El pulmón del lado izquierdo tiene en el lóbulo superior el ápico posterior y el anterior, ¿sí? Homologaría al apical y al posterior. En lugar de 3, como en el lóbulo superior derecho, tenemos 2. Después, lo que sería el equivalente del lóbulo medio, que es la língula, tenemos 2 segmentos, el superior y el inferior. Y por último, el lóbulo inferior izquierdo tiene un segmento apical, un segmento anteromedial, un segmento lateral y un segmento posterior. Bien, bueno, esto es el lóbulo superior derecho, entonces que teníamos 3 segmentos. El segmento anterior que hace contacto con la cisura. Esto que está acá es la cisura menor. La cisura menor. Aquí arriba, en contacto con el vértice y con el mediastino, tiene el segmento apical. Segmento apical, segmento anterior, y detrás tiene el segmento posterior. ¿Sí? El segmento posterior en el perfil, ustedes los ven aquí. Bien. Bueno, lóbulo inferior, aquí tenemos entonces la cisura menor. La cisura menor más o menos se proyecta en el cuarto espacio intercostal. Y aquí terminaría lo que es la cisura mayor en el frente. Entonces, tienen un segmento medial y un segmento lateral. Esto es en el frente,
En el perfil siempre tenemos que tener el par radiológico. Aquí ven la proyección entonces del segmento medial y el segmento lateral. Bueno, el lóbulo superior izquierdo, en lugar de 3, dijimos que teníamos dos segmentos. El ápico posterior, que tiene contacto entonces con el vértice, y el segmento anterior. ¿Sí? Acá lo ven en el perfil, ¿sí? El segmento ápico posterior y el segmento anterior. Bueno, lóbulo inferior del lado derecho. Bueno, el segmento, lo que es el segmento apical, el segmento lateral, el segmento medial, el segmento posterior y el segmento lateral. ¿Ok? Recuerden que son 5 segmentos en el lóbulo inferior del lado derecho. La língula, que era un poquitito el equivalente de alguna manera al lóbulo medio del lado izquierdo. Tenemos el segmento superior y el segmento inferior. Estas son las proyecciones en el frente y esta es la proyección en el perfil. Lóbulo inferior izquierdo, en lugar de 5 teníamos 4. Acá vemos en el frente el segmento apical, el segmento anteromedial, el segmento posterior y el segmento lateral. Nuevamente, en el perfil, el apical, el anteromedial, el lateral y el posterior. Bien, con respecto al perfil, el perfil hay dos perfiles, perfil del lado derecho, perfil del lado izquierdo. El perfil del lado derecho es el tórax, es el lateral del tórax derecho que va contra el chasis, y la incidencia del rayo es desde el otro lado, o sea, atraviesa el lado izquierdo primero y llega acá al derecho. O sea, decimos el determinado perfil derecho-izquierdo en base a qué lateral del tórax está en contacto la pared torácica con respecto al chasis. Bien, en general el haz está centrado a nivel de la sexta vértebra dorsal. Y también la distancia es la misma que en el frente. Para hablar de una teleradiografía de tórax, el tubo tiene que estar a una distancia de 1,85 m a 2,25 m. Bien, esto es una placa de tórax frente. El paciente entonces, la parte del frente del tórax está apoyada sobre el chasis de la placa radiográfica. Esto es el aparato de rayos que emite el rayo X, entonces tiene una incidencia póstero-anterior, ¿sí? Vean que el paciente tiene que estar en apnea inspiratoria, tiene que abrazar el chasis o poner las manos acá en las caderas, para tratar de que la escápula esté fuera de los campos pulmonares. Bueno, esto es una placa de perfil, en este caso es un perfil del lado izquierdo. Aquí tenemos un perfil del lado derecho. Bueno, esta es una posición que es una posición, se llama lordótica o una descentrada de vértice. Fíjense que el paciente tiene solamente apoyada sobre el chasis la parte superior del tórax y la parte inferior y la columna lo alejan del mismo. Esto se llama descentrada de vértice y se utilizaba muchísimo antes cuando se quería saber o se tenía sospecha de alguna patología del vértice pulmonar, en especial tuberculosis. Vean ustedes que es totalmente distinta a las radiografías anteriores. Vean cómo las clavículas están por fuera de los campos pulmonares y fundamentalmente de los vértices pulmonares. Recuerden que la tuberculosis tiene predilección por este sector de los vértices pulmonares, más que el derecho que el izquierdo,
¿eh? Y de esta manera, ¿eh? Digamos, un poco se sacaba de ese campo pulmonar la proyección de la clavícula sobre el mismo. Esta es una desentrada de vértice. Bueno, esta es una placa lateral, esta es una placa lateral, ¿sí? Bueno, esto se puede utilizar para evaluar un poco la cuantía de un derrame pleural, si es punzable o no. ¿Eh? Bien, bueno, acá vemos una placa lateral, ¿sí? ¿Ok? Lateral del lado derecho, ¿eh? El paciente está en decúbito lateral en derecho sobre el chasis, y vemos esto que está acá, que es una densidad homogénea. Esto es líquido, es un derrame pleural bastante importante. Los derrames pleurales que pueden punzarse son aquellos que tienen una altura mayor de 1 centímetro. Bueno, es una de las técnicas que podemos utilizar. También hoy en día se utilizan la ecografía para ver el grado de despegamiento que tienen. Pero bueno, si no tuvieran un ecógrafo, hacer una placa, en especial en esta posición, en aquellos pacientes que tienen un derrame no de demasiada cuantía como para evaluar si es punzable o no. Aquellos, entonces repetimos, que tenga una altura, el derrame, mayor de 1 centímetro, es un derrame punzable. Bueno, bien, bueno, un poco repasando lo que decíamos hace un ratito, vean acá que está centrada en la placa, acá vemos una línea media que pasa por las apófisis espinosas y vemos que los bordes internos de las clavículas son más o menos equidistantes. Podemos vislumbrar los primeros espacios intervertebrales, la penetración es correcta, diafragma del lado derecho, hemidiafragma del lado izquierdo. Vean que están casi al mismo nivel, ¿no? Habíamos dicho anteriormente que debería haber una diferencia más o menos de media vértebra, 2 centímetros, en la altura del diafragma derecho con respecto al izquierdo. Aquí están aproximadamente al mismo nivel. ¿Por qué? Bueno, esto que ven acá no es cámara gástrica, sino que es intestino, es el ángulo esplénico del colon. Hay una distensión que hizo que se elevara mi diafragma. Acá vemos la entrada de los grandes vasos, acá vemos la salida de la aorta torácica ascendente, la aurícula del lado derecho, ¿eh? Eh, el tronco, acá vemos la aorta, digamos parte del callado aórtico, acá vemos la pulmonar, las ramas de la pulmonar, el ventrículo derecho, y estos son los cilios. Los cilios tienen estructuras vasculares, arteriales, venosas, y tienen estructuras también aéreas. El hilio del lado derecho, que se ve muy bien, y en este caso se ve también muy bien el hilio del lado izquierdo. En general, es a veces dificultoso en el frente ver el hilio del lado izquierdo, y generalmente uno debe evaluarlo en una placa de perfil. Bueno, esta es una placa que tiene mucha penetración. Ven ustedes que se vislumbran más allá del cuarto disco intervertebral de las vértebras dorsales. Es una placa que tiene mucha potencia, el rayo. Entonces, bueno, es una placa que tiene una excesiva penetración. Bueno, esta es una placa que está expirada. Entonces, cuando una placa está expirada, es decir, el paciente no mantuvo la apnea inspiratoria, es a veces difícil saber si tiene o no un derrame pleural, o sea, si tiene un velamiento de los senos costofrénicos. Bueno, encima, aquí se trata de una señora, de una mujer, que tiene mamas que parecen bastante abundantes, y puede dificultar entonces el diagnóstico de si tiene derrame pleural o no. Aquí es una placa expirada. Recuerden que las placas tienen que estar en apnea inspiratoria. Bueno, esta es diferente, pero
evidentemente también tiene un exceso de penetración de rayo. Bueno, el borde de las escápulas, el borde espinal de las escápulas, recuerden que tiene que estar siempre fuera del tórax, de los campos pulmonares. Bueno, esta es una placa que no es una placa de tórax, es una placa tóraco-abdominal. Tóraco-abdominal, por supuesto que tiene una penetración totalmente incorrecta. Vean que prácticamente parece una placa de columna, ¿no? ¿Sí? Donde pueden visualizar todas las vértebras, incluso parte de las vértebras lumbares. Bueno, esta es una placa que está mal hecha. Bueno, nuevamente, la que habíamos visto anterior. Bueno, esta es una placa que ya tiene una patología. Esta placa puede ser está un poquitito rotada, ¿no? Vean que hay un poquitito de rotación hacia la izquierda. Bueno, nuevamente, los elementos anatómicos que vemos en la radiografía, el perfil. Bueno, vamos un poquitito a nombrarlos. Esto que vemos acá es la tráquea, el arco aórtico. Estos son los arcos costales. Los arcos costales, estos son posteriores, estos son posteriores, y estos son los anteriores. En general, los posteriores, ¿sí?, son un poquitito más horizontales y los anteriores son un poquitito más oblicuos. El espacio que hay acá, acá ven, esta sería la primera costilla. Con respecto al conteo de las costillas, siempre la primera se cuenta, se busca desde adelante hacia atrás, la primera costilla. La segunda exactamente igual, desde adelante hacia atrás, la segunda costilla. Y a partir de la tercera, desde atrás hacia adelante. Esta sería entonces la tercera costilla, ¿lo ven? ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente, la cuarta, la quinta, la sexta, exactamente. Espacios intercostales posteriores y acá los espacios intercostales anteriores. Cuando estos espacios intercostales se horizontalizan, en lugar de tener esta oblicuidad, se horizontaliza. Eso se suele ver muchas veces en los pacientes que tienen hiperinsuflación pulmonar. Y al mismo tiempo se ensanchan los espacios intercostales. Bueno, lo que es la silueta cardíaca. El mediastino, recuerden que es un espacio que está entre las dos pleuras del pulmón del lado derecho, pulmón del lado izquierdo. Tiene un opérculo torácico y tiene digamos, un límite inferior con el diafragma. Hay estructuras importantísimas aquí, estructuras aéreas, estructuras vasculares, arteriales y venosas, estructuras de ganglios y estructuras linfáticas, estructuras nerviosas. Y bueno, es una región que tiene toda una clasificación de mediastino antero superior, medio y posterior, que ya en su momento vamos a estudiar cuando veamos síndrome mediastinal. Bueno, nuevamente, las estructuras que ustedes ven en una placa. Primer arco del lado izquierdo, botón aórtico. Segundo arco, la arteria pulmonar principal. Por debajo del bronquio fuente izquierdo, la orejuela izquierda y lo que es ventrículo derecho. Entrada de los grandes vasos, aquí esta línea, entrada de los grandes vasos venosos,
Esto que vemos acá es el callado de la aorta y esto es la aurícula derecha. Siempre recuerde, lo que contacta con el diafragma del lado derecho es la aurícula derecha, los cilios, ilio del lado derecho, ilio del lado izquierdo. Senos cardiofrénicos, ángulos costofrénicos. Bueno, vean que aquí, esta es una placa de tórax frente. Vean que los diafragmas acá no se cruzan, sino que son paralelos. Cuando son paralelos dijimos que el perfil era derecho. Cuando se cruzan, los diafragmas, los semidiafragmas es izquierdo. El más alto es el derecho y el más bajo es el izquierdo. Acá vemos el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho contacta más allá del tercio inferior, o sea que puede tener un agrandamiento ventricular derecho. El área clara precardíaca está disminuida. Acá tenemos lo que es el callado de la aorta, por ahí no es la mejor placa para mostrar esto. Esto es la aurícula izquierda. Este es el espacio claro retrocardíaco. Este espacio tiene que ser aproximadamente de una vértebra y media, desde la cara posterior de la aurícula hasta la cara anterior de las vértebras. Bueno, esta es una varitada de esófago, es una placa que se utilizaba mucho, se sigue utilizando para evaluar un poquitito todo lo que es patologías esofágicas, y también en cardiología se le utilizaba mucho para evaluar si había agrandamiento de la aurícula izquierda. Cuando se agrandaba la aurícula, cuando se agranda la aurícula izquierda, deja una impronta sobre el tercio inferior del esófago. Bueno, nuevamente, todo lo que decíamos anteriormente, debemos evaluar cómo es la técnica de tomado de la radiografía del tórax. Bueno, en cuanto a la sistemática, a ver, yo utilizo en lo personal, o me enseñaron de esta manera, de evaluar primero desde afuera hacia adentro, o sea, evalúo las partes blandas, si es un paciente que es obeso, es un paciente adelgazado, de acuerdo a la presencia del tenor graso que se ve en la radiografía, si es un hombre, si es una mujer, si tiene un hábito longilíneo, si tiene un hábito pícnico, y después analizo un poquitito todos los contenidos, o sea, primero analizo el continente y el contenido. Si ustedes lo hacen al revés, bueno, en verdad no habría ninguna otra cosa. Bueno, nuevamente, seno costofrénico derecho, seno costofrénico izquierdo, hemitórax del lado derecho, siempre más alto que el izquierdo. Acá vemos el nivel hidroaéreo, esto es el estómago, y acá vemos también aire. Bueno, esto no es el estómago, sino que es el ángulo eh, del lado izquierdo del colon, el ángulo del lado izquierdo del colon. Primer arco aórtico, acá vemos la pulmonar, entonces callado aórtico, acá vemos la pulmonar. Vean el bronquio acá, esta estructura, el bronquio, fuente del lado izquierdo. Por debajo del bronquio, fuente del lado izquierdo, siempre está la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La entrada de los vasos venosos, aquí vemos la aurícula derecha y los ilios. En general, como dijimos, en general el ilio derecho se ve bien en el frente, el ilio izquierdo hay que verlo un poquito más en el perfil.
Bueno, ¿cómo evaluamos si el paciente tiene cardiomegalia radiológica o no? Bien, primero trazamos una línea media. Esa línea media en general coincide con las apófisis espinosas. Trazamos esa línea media, ¿sí? Es una línea longitudinal. Y después trazamos una línea horizontal, transversal, ¿sí? Esa línea transversal une entonces las dos paredes del tórax. Entonces, una línea longitudinal y una línea transversal. ¿Sí? ¿Ok? Esto nos va a dar lo que se llama el índice cardiotorácico. ¿Cómo tomamos el índice cardiotorácico? Bueno, primero, trazamos esta línea y hacemos una sumatoria de la distancia desde la línea media hacia el borde más alejado hacia la derecha y lo sumamos al borde más alejado del lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, y tomamos la distancia que existe entre la pared del hemitórax del lado derecho más la distancia de la línea media hacia el borde más externo de la pared del emitor del lado izquierdo. Y tomamos los números y hacemos el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico, en el numerador, ponemos la sumatoria de A y B, y en el denominador el diámetro que existe entonces entre ambas, la distancia entre ambas paredes del tórax con respecto a la línea media. Bien, ok. Bueno, ese índice en general tiene que estar por debajo del 60%. Ese índice en general tiene que estar por debajo del 60%, 50%. En general, si es mayor al 60%, hablamos de cardiomegalia. Bueno, ok, por supuesto, acá si ustedes toman, evidentemente, bueno, esto es un exceso, saben que el corazón está bastante agrandado, ¿no? Bastante agrandado, o sea, si uno toma este índice, seguramente le va a dar más de 80, 90%. ¿Ok? Bien, esto es un exceso entonces lo que es una cardiomegalia. Bueno. En este caso, hay que diferenciar cuando tenemos un agrandamiento del corazón, si ese agrandamiento es a expensas de músculos, de dilatación miocárdica o presencia de líquido. Generalmente, cuando los pacientes tienen un aspecto como en botellón, digamos, no se pueden visualizar bien todos los arcos cardíacos, y tiene un aspecto en botellón y con pulmones muy claros, uno debe de sospechar si no se trata de un derrame pericárdico importante. Por supuesto, eso está en un marco de referencia de otros datos y otros signos clínicos, ocultatorios, eléctricos, percutorios, etc. Bueno, esto es una falsa imagen, esta es una falsa imagen. Uno diría, bueno, el doctor nos dijo que todo lo que está del lado derecho del corazón que contacta con el diafragma es la aurícula derecha. Bueno, no es esto la aurícula derecha, sino que esto es un lipoma, es grasa que está metida aquí. Tiene una densidad distinta a lo que es la densidad de la sangre, tiene una densidad más de partes blandas. Bueno, esta es una tomografía, es un corte axial. Vean, este es el corazón, estas son las paredes del corazón, esto es la cúpula del hemidiafragma del lado derecho, y esto que ven en blanco es grasita. Esto tiene la misma densidad que esto, que es la grasa subcutánea.
Nuevamente, vemos una línea muy finita, muy pegadita acá a la tráquea, la vena cava superior, la aurícula derecha. Acá tienen la salida entonces de la aorta ascendente. Acá ven el botón aórtico, la arteria pulmonar. Fíjense que está, acá tiene el bronquio fuente del lado izquierdo, siempre por arriba. Esto es la arteria pulmonar. Aquí estaría la aurícula izquierda, la orejuela de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Nuevamente, el diafragma del lado derecho, más alto, el diafragma del lado izquierdo. Cámara gástrica, ven un nivel hidroaéreo, y esto que ven acá oscuro, lo oscuro siempre es aire, este es el ángulo esplénico del colon. Esto es un perfil, entonces dijimos, el ventrículo derecho siempre contacta con el tercio inferior, la aurícula izquierda siempre es posterior, el espacio claro precardíaco, espacio claro retrocardíaco, acá la salida de la aorta. Bien, esto entonces acá lo ven en una resonancia del corazón, las estructuras. Bueno, con respecto a los vasos pulmonares, parten de los cilios, ¿eh? Parten de los cilios, acá se ve bien la trama. Generalmente siempre en contacto con un vaso existe un bronquio. ¿M? Siempre las bases pulmonares son las que están mejor perfundidas con respecto a los vértices. Vean que los vértices, los lóbulos superiores son más claros y los lóbulos inferiores vemos mejor los vasos. Normalmente hay una alteración de la BQ, ¿no es cierto?, a nivel de los lóbulos superiores. Cuando existe hipertensión venocapilar, hay un ensanchamiento de esos vasos a nivel de las bases y existe una inversión del flujo también hacia arriba. Eso se ve cuando existe insuficiencia cardíaca, ¿ven? Izquierda, lleva a esta condición. Bueno, acá hay un agrandamiento importante, ¿no es cierto?, de cavidades, un agrandamiento importante de cavidades. Hay un agrandamiento muy importante del lado derecho, ¿sí? Hay un agrandamiento acá del lado derecho. Acá tiene la aorta. La aorta no es esto, sino que el botón aórtico es este chiquitito que está acá. Y esto que está acá es la arteria pulmonar. ¿M? Y hay un agrandamiento también a nivel de la aurícula izquierda, de la orejuela. Bueno, esta es una cardiopatía congénita. Bueno, esta es una mala radiografía, bueno, no es ni una teleradiografía, es un paciente que está en muy malas condiciones, añosos. ¿eh? Bueno, tiene una gran cardiomegalia, no es la mejor placa, ¿sí? Y no es la posición que tiene que tener un paciente muy añoso. Esto es un poco para mostrar, esto es un marcapasos. Un marcapasos tiene un generador, tiene una serie de cables, acá tiene dos cablecitos, uno que llega a la aurícula derecha y otro que va hacia el ventrículo derecho. ¿Sí?
tiene entonces el generador y los cablecitos, una miocardiopatía dilatada. Bien, bueno, nuevamente, muy parecido entonces a la placa anterior. Recuerde que cuando se agranda el ventrículo derecho, el corazón, la punta del corazón se va hacia afuera y hacia arriba. Cuando se agranda el ventrículo izquierdo, la punta del corazón se va hacia afuera y hacia abajo. Bueno, aquí ven entonces un agrandamiento del ventrículo derecho, disminución del área clara precardíaca. Bueno, esta es una placa anormal, es una placa con insuficiencia cardíaca, donde hay una gran hipertensión venocapilar, hay inversión del flujo hacia arriba. Los cilios están totalmente ingurgitados, desdibujados. Es un paciente que está en terapia intensiva, con electrodos puestos, con monitoreo puesto. No es una teleradiografía de tórax, son placas que se hacen en la cama de los pacientes. Bueno, esto es un exceso, hay un derrame pleural bilateral a predominio del lado derecho, ven los cilios tipo en mariposa totalmente ingurgitados y hay una inversión hacia los vértices, una placa de insuficiencia cardíaca congestiva avanzada. Bueno, esto que vemos acá es lo que se llama hemitórax opaco. Hemitórax opaco. Ven que prácticamente no existe aire, no hay aire en el hemitórax del lado izquierdo. Cuando uno tiene esta patología de hemitórax opaco, debemos sospechar dos cosas. O es un derrame pleural masivo, o es una atelectasia masiva. ¿Sí? Vean que aquí, ¿cómo sabemos eso? Bueno, en general, cuando hay una telectasia en la masiva, todo lo que es el mediastino se desvía hacia el lado de la telectasia. Esa disminución de volumen, ese colapso de las unidades alveolares, hace que todo el mediastino, todas estas estructuras mediastinales se desvíen hacia el lado de la telectasia. Al revés, cuando ustedes tienen un derrame pleural masivo, todo el mediastino se desvía hacia el lado contrario. Bueno, vean acá que esto es del lado, entonces, un hemitórax opaco del lado izquierdo, y todo el mediastino, el corazón, está desviado hacia la derecha. Esto es un derrame pleural, ¿sí? ¿Sí? Un derrame pleural masivo. Generalmente cuando tenemos un derrame pleural masivo, debemos sospechar si esto no es neoplásico o no es una tuberculosis. En la insuficiencia cardíaca, recuerden que en general los derrames pleurales son bilaterales o a predominio derecho. Si solamente es izquierdo, eso no es por insuficiencia cardíaca. Hemitórax opaco, ¿sí? Desviación del mediastino, todas las estructuras mediastinales, aéreas, vasculares hacia el lado contrario. Esto indica un derrame pleural, ¿sí? Masivo. Bien, bueno, esto es otro derrame pleural, pero no de esa cuantía. Ven que hay una densidad, una hipodensidad, todo lo que ustedes ven blanco, una hipodensidad bastante homogénea, y generalmente tienen esta línea. Esta se llama línea de Damasio. Esto se ve en los derrames pleurales típicos. Vean que, digamos, el borde mediastinal, el lado mediastinal del derrame, está en una altura menor que el borde torácico del derrame. Línea de Damasio-Ellis. Derrame pleural importante del lado izquierdo. Fíjense que del lado derecho no hay nada. Bueno, esto también, cuando uno tiene esto, bueno, tiene que evaluar si es un trasudado o exudado. En general, recuerden que los trasudados son bilaterales, y cuando es por insuficiencia cardíaca es bilateral o a predominio del lado derecho. Esto probablemente no sea por insuficiencia cardíaca. A pesar de que no tiene todo el hemitórax comprometido,
Hay una desviación del mediastino, de las estructuras mediastínicas, hacia el lado contralateral. Bueno, esto que vemos acá, vean esto. También hemitórax opaco, todo el aire está reemplazado por una estructura hipodensa. Vean bien estos vértices. Este vértice está colapsado. Normalmente el pulmón del lado derecho tiene que tener más aire que el del lado izquierdo. El lado izquierdo está ocupado por la silueta cardíaca. Acá vemos un colapso. Vemos un colapso. Vean bien la diferencia de estos dos lóbulos superiores. Cómo está colapsado. Y el mediastino está desviado hacia el lado de la afectación. Esto indica que esto es una telectasia masiva. Una telectasia masiva. Algo obstruye el bronquio principal del lado derecho, se ha tapado, se ha obstruido y ha habido un colapso de todas las unidades aéreas. Bueno, esta es otra patología, es una patología intersticial, fundamentalmente a nivel de las bases. Fíjense que respeta algo en todo lo que es los lóbulos superiores, afecta tanto la periferia como la parte central, hay apanalamiento, hay un apanalamiento. Esas estructuras que ustedes ven acá, hay un cierto apanalamiento de paredes finas. Bueno, esto es una placa de una fibrosis pulmonar idiopática avanzada. Bueno, esto que vemos acá es un síndrome de condensación, ¿sí? Acá tenemos la cisura menor. Recuerden, en contacto con la cisura menor estaba el segmento anterior del lóbulo superior del lado izquierdo. Hay una condensación con imágenes lineales aéreas, Esto se trata de una neumonía bacteriana, ¿sí? Clásica del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. ¿Sí? Entonces hay una hipodensidad, hay imágenes aéreas, que son los bronquios que todavía están permeables, como si fueran líneas o vías de trenes, ¿sí? en su interior. Y hay una imagen de condensación entonces alveolar. Bueno, esto es una masa. Hablamos de masa cuando tenemos una tumoración mayor de 3 centímetros de diámetro. Esto es una masa bastante grande, homogénea, ¿sí? A nivel del lóbulo superior izquierdo. Esta es una imagen del lado derecho, una imagen que tiene un nivel hidroaéreo. Esto es un quiste. Este quiste se avenó a un bronquio. Esto es un quiste hidatídico. Los quistes hidatídicos generalmente son digamos, aparecen más en los lóbulos inferiores. Tiene paredes finas y está venado a la vía aérea, porque ya tiene un nivel hidroaéreo. Bueno, esta es una patología relativamente frecuente que van a ver, que es el neumotórax. ¿Sí? Vean que este pulmón, este hemitórax del lado izquierdo, tiene trama broncopulmonar. Aquí no vemos trama, vemos toda una cosa oscura, esto es aire, y en verdad lo que quedó del pulmón es esto. Este es el muñón, este es todo el pulmón del hemitórax del lado derecho. ¿Sí? Bueno, todo esto es aire que ingresó aquí, es un neumotórax importante, que excede más allá de la línea medio clavicular. Bueno, esto es una urgencia. Este paciente inmediatamente hay que colocarle un tubo de avenamiento pleural. Tubo de avenamiento pleural para evacuar urgentemente el aire. Bueno, aquí ven otra radiografía. Fíjense que aquí tienen trama. Aquí tienen trama broncovascular, y acá prácticamente no tienen nada. Lo que queda de digamos, el pulmón
es este pequeño muñón también. Es un neumotórax importante que requiere rápidamente evacuar el líquido, el aire. Bueno, dejamos un poquitito acá, creo que estas son las imágenes patológicas que tienen que ver a medida que vayamos viendo distintas otras patologías, y en los talleres de imágenes radiológicas vamos a ahondar en este tema.